de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar por nosotros, hermanos. Padre nuestro, vivimos en un mundo de falsas religiones, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, hombres en que siguen su propio estómago, hombres que no se doblan delante de tu verdad y no se inclinan delante de ti, hombres que sin temor, sin reverencia, sin sensibilidad, destruyen y hacen descarriar tu pueblo. Te pedimos que tengas misericordia, que tengas misericordia de estas ovejas que sigan escuchando a falsos maestros, hombres que perturban tu verdad, perturban tu iglesia, piedras en el camino de los débiles y que sirven de tropiezo, Señor, para tu pueblo. Pero también, Señor, te pedimos que nos dé la responsabilidad como hombres y mujeres tuyos, transformados por tu Espíritu, que podamos mirar a tu palabra con sabiduría, con seriedad, y podamos arrepentirnos de creer en estos hombres, de creer en la falsedad, porque tu pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de tu revelación, no por falta, Señor, de tu verdad, pero por nuestras propias ambiciones. Y por eso te queremos clamarte: ayúdanos en esta mañana a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, a mirar nuestra fe, a mirar nuestros corazones, a examinarnos cómo estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a no ser estos hombres hipócritas y mentirosos, que con la boca proclaman una verdad y con el corazón están lejos de ti. Ayúdanos, oh Señor, a vivir de acuerdo a lo que profesamos. Ayúdanos, oh Señor, a no ser falsos religiosos. Ayúdanos a no levantar una nueva religión, sino a seguir la religión que tú has dejado a tu pueblo 2000 años atrás, y la misma religión que tú has demostrado al pueblo de Israel. Que nuestra piedad sea genuina, que venga de tu palabra, que provenga de tu Santo Espíritu, y líbranos, oh Señor, de la falsedad. Líbranos del orgullo. Líbranos de una religiosidad vana, inútil. Líbranos, Señor, de la mentira. Líbranos, oh Señor, de nuestra ceguedad, de la terquedad de nuestro corazón, y muéstranos a Cristo. Ayúdanos a cada uno de nosotros hoy a abrazar a Jesucristo en arrepentimiento y fe y en humildad, para que podamos permanecer hasta el último día. Señor, susténtanos, guíanos, protégenos. Eres tú el que corre atrás de tu pueblo. Eres tú, Señor, que salva a los descarriados, y eres tú el que los trae a tu redil de regreso. Padre, te alabamos, te bendecimos.
porque tú eres el que nos sostiene. Eres tú, Señor, el que nos guarda. Eres tú el que protege a tu pueblo. Y queremos exaltarte, queremos engrandecerte, porque apartados de ti nada podríamos hacer. Y necesitamos de tu obra en esta mañana. Opera en nuestro corazón, Señor, tanto el querer como el hacer, para perseverar en la fe hasta que Cristo regrese. En el nombre de Él que te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando este libro, el Primera de Timoteo, un libro en que desafía nuestra fe, desafía la manera como nos conducimos como pueblo de Dios. Es un libro que nos lleva a aprender a caminar verdaderamente. Y aprender no es fácil. Aprender es una tarea dolorosa, es una tarea que requiere esfuerzo. Aprender requiere de nosotros obediencia, requiere de nosotros una limpieza y transformación. Y hoy hablaremos de dos lados en la teología de la perseverancia de los santos. En un lado está la soberanía de Dios de que ninguno de sus hijos se perderán. Ninguno. De aquellos a los cuales Jesucristo murió en la cruz, Él pagó por sus pecados y Él vendrá por ellos. Aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, el Hijo murió en la cruz y el Espíritu regeneró. Estos son los que pasarán toda la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este es el pueblo de Dios. Estos son los que perseverarán hasta el último día. Pero del otro lado está la responsabilidad mía y tuya, de cada cristiano, de luchar contra sus pecados, de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y rechazar lo malo, examinar lo bueno y vivir para Él. Está al lado de la responsabilidad del creyente y hasta mismo del incrédulo, porque Dios le ha dado facultades de ver su gloria, de conocer quién Él es, pero en su pecado, en su rebelión, en su esclavitud, en su muerte espiritual, rechaza a Dios. Pero hermanos, Timoteo como yo y cada uno de nosotros tenemos la tarea de prohibir enseñanzas distintas de la palabra del Señor. Enseñanzas que producen especulaciones más que la edificación, la madurez y el crecimiento de su pueblo. Y esta es una tarea difícil, porque como iglesia, como pecadores, somos hombres y mujeres que anhelamos muchas veces lo nuevo, lo que es novedad. Anhelamos lo que agrada a nuestro corazón y rechazamos toda aquella doctrina que disciplina nuestro corazón, que nos exhorta, que nos corrige. Como hemos hablado la semana pasada, la iglesia es este grupo de personas comunes y corrientes, pecadores, pero que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio y que se reúnen para ser la habitación y el lugar de adoración de un Rey eterno. Es este pueblo lleno de pecados, pero que fueron transformados por la gloria de Dios, que ahora viven luchando juntos hasta que su Rey y Salvador regrese. Pero aunque la iglesia ha sido llamada para reflejar la gloria de su precioso Señor y Salvador, la apostasía se encuentra a la mano. Los falsos
cristianos están dentro del pueblo precioso de Dios. Porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen a ella interiormente. Ni todos los que profesan ser creyentes son de hecho creyentes. Y esto es lo que necesitamos saber. Y lo seguro, hermanos, es que entre nosotros habrá hombres y mujeres que se apartarán de la verdad. Esto es el mensaje que Pablo tiene a Timoteo. No Pablo, el Espíritu. Esta es la seguridad que es posible para algunas personas enamorarse de determinados elementos del cristianismo sin enamorarse de Jesucristo mismo. Hay personas que son atraídos por la adversión o por la amistad de este grupo, pero que no tienen ningún interés de comunión con el Señor de la gloria. Es más fácil estar en un grupo donde no son tan santos que es tener comunión con el hombre, el ser 3 veces santo. Dichas personas son ilustradas por la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ellas la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esto es lo que dice Lucas capítulo 8. Y esta es la parábola, refleja la iglesia local. Muchas personas que están aquí escuchan la palabra el domingo y el lunes ya no se recuerdan. El enemigo viene y lleva la semilla de la palabra de Dios y no produce nada. Viven sus vidas como si no hubiera una mañana. Viven sus vidas como si Dios no la juzgaría por haber escuchado la verdad. Otros son los que dicen creer en un principio, pero luego se apartan. Creyeron, pero tenían una fe falsa o espuria. Tenían una fe que no estaba arraigada en Jesucristo. Le gustaban las canciones, le gustaba la armonía de las personas, les gustan cuando hay fiesta en medio del pueblo de Dios, le gustan las canciones, pero no le gustan la palabra, no le gustan al Señor. Hermanos, solo aquellos en que cayó en buena tierra puede dar fruto. Esta buena tierra es solo el Espíritu Santo que puede transformar toda esta tierra mala en una tierra buena. Ninguno es bueno. Ninguno nace bueno. Todos nacemos pecadores y necesitamos de la obra milagrosa del Espíritu Santo, regenerando nuestros corazones, abriendo nuestros ojos ciegos, abriendo nuestros oídos sordos y moviendo nuestro corazón en dirección a la ciudad celestial. Pero cuando pensamos en apostasía, debemos preguntarnos: ¿será que estoy creyendo en el Dios verdadero? Porque lo contrario de la apostasía es la perseverancia. Lo contrario de abandonar es permanecer. Y la pregunta para nosotros hoy, delante de este texto, es: ¿cómo sabes que estás creyendo en la verdad? ¿Cómo sabes que eres un hijo de Dios verdadero? ¿Cómo estás evaluando tu fe? ¿Es tu corazón que dicta que eres un verdadero creyente? ¿Son tus emociones las que te dicen: sí, he depositado mi fe en Jesús?
¿Son tus obras? Yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, yo hago sacrificios al Señor, hasta financieramente. ¿Son estas cosas las que te dicen o te convence que eres creyente? ¿Tienes miedo de alejarte del Señor o de perder las bendiciones de la vida eterna? ¿Cómo sabes que eres un hijo de Dios? Y estas preguntas deberían hacernos reflexionar acerca de nuestra fe, acerca de nuestra búsqueda por el Señor. Porque, hermanos, una cosa debemos entender: el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Todos los hombres son religiosos y todos están en búsqueda vana y ciega del conocimiento de Dios y de lo sobrenatural, pero han tomado caminos oscuros y contrarios a la revelación de Dios. Todos los hombres están buscando regresar a la comunión con el divino. Algunos han intentado hacer su propia religión. Otros han intentado adorar la creación en vez del Creador. Otros han adorado a sí mismos. Pero desde que el hombre ha caído en pecado, el ser humano ha tenido una necesidad constante de volverse hacia Dios. Por eso comprendemos el tremendo caos espiritual que vive nuestra sociedad. Miles y miles de personas bien intencionadas que sienten el deseo natural de reunirse con Dios encuentran dificultades para elegir el camino que pueda conducirles a la verdadera comunión con el Creador. Hombres y mujeres en depresión profunda porque tienen culpa. La culpa los persigue, aún en la más confortable almohada. Necesitan regresar a su Dios. Pero se equivocan quienes creen que el demonio es aquel ser con un cuerno, con un tenedor gigante corriendo detrás, saliendo fuego por sus narices, corriendo detrás de los indefensos paganos. Esta es la mirada que la gente ve de Satanás, este monstruo gigante, intentando quitar a estas personas del camino de Dios, mientras un Dios indefenso que no puede salvarlos, gritando: ven a mí. Esta no es la figura de las Escrituras. Más bien, la figura que vemos a lo largo de toda la Biblia es un ser maligno que actúa según la religiosidad de la cultura y de cada individuo. Es un ser inteligente y astuto que intenta a través de la religión de hombres falsos alejar cada vez más al pueblo de Dios de su Creador. Y él usa una estrategia astuta que es, ya que no puede destruir la Biblia, lo que él hace es cuestionar sus palabras, es desacreditarla, ocultarla, tergiversar sus verdades a través de hombres y mujeres como tú y yo. Y desgraciadamente el diablo ha tenido éxito en este malvado empeño. Él ha engañado a muchos. Y él sigue encontrando miles y miles de personas que se dicen hijos de Dios, pero todavía son sus hijos. Y el resultado de esto son las miles de falsas religiones y sectas que están basadas en los pensamientos, filosofías humanas y su esfuerzo inútil y desvergonzado del hombre por hacer algo que corresponda a Dios y establecer métodos para acercarse al Creador. Pero cuando miramos a Timoteo capítulo 4,
nosotros vemos claramente que esto es una realidad, no solamente en el primer siglo, pero una realidad que hoy tú y yo vivimos. Y la tarea de Timoteo no era solo escoger buenos líderes, fieles, hombres que apuntaran a Jesucristo, pero también su tarea era mostrar que este pueblo de Dios tiene una función de exaltar la verdad y protegerla. Porque mira lo que dice 1 de Pedro: por ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, con el propósito a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo, ustedes no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Por eso cuando entendemos la iglesia, no solamente esta reunión, cuando entendemos lo que es iglesia, que el Padre escogió, que Cristo redimió, que el Espíritu regeneró y que tiene una función en este mundo de exaltar, de proclamar la gloria de Dios por toda la eternidad, pero también de defenderlo, defender la verdad. Nosotros somos este cuerpo de personas que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Nosotros somos este pueblo que hemos visto la semana pasada, que proclama fielmente a Jesucristo, que proclamamos a aquel que se manifestó en carne, que fue justificado en el Espíritu, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Esto es nuestro llamado. Es el llamado de cada uno de nosotros proclamar a Cristo Jesús, que vino en carne, que fue justificado y que fue exaltado. Esta es la proclamación de la iglesia. Calvino, él dijo: ¿no es la iglesia la madre de todos los creyentes? ¿No es la iglesia la que regenera mediante la palabra de Dios proclamada con fidelidad? ¿No es la iglesia la que educa y nutre el creyente durante toda su vida? ¿Acaso no es la iglesia que fortalece y que lleva fielmente a la perfección absoluta cada cristiano? ¿No es la misma razón de que la iglesia se llama columna y baluarte de la verdad? Porque el oficio principal de la iglesia es impartir la doctrina que Dios ha colocado en sus manos. Porque es a través de la iglesia el único instrumento para que el pueblo persevere en la verdad, a fin de que no desaparezca de la memoria de los hombres el nombre eterno de Jesucristo. Esta es la función de la iglesia: ser madre, ser una escuela y de ser proclamadora de la verdad. Hermanos, porque es la iglesia, es la fuente de verdad. Es a través de nosotros en que promovemos y proclamamos la verdad. Es la iglesia. Dios ya no vendrá en un sentido y hablará con nosotros de una forma como lo hizo en antiguas maneras. Él habló de diferentes formas, de diferentes maneras a nuestros antepasados, pero ahora habló por medio del Hijo, y nuestra función como iglesia es hablar lo que el Hijo ha hablado. Es exaltar lo que el Hijo dijo y proclamar esta verdad y proteger que los hombres no traigan falsas doctrinas. Esta es la función de la iglesia. Por eso, después de aprender nuestra función de exaltar la verdad y protegerla, ahora debemos mirar cómo está la vida de aquellos que están proclamándola y defendiéndola. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio muy grande.
no solamente de sernos hijos de Dios, sino de proclamar y proteger, pero también de combatir los errores. Timoteo no debería solamente escoger hombres fieles, pero tenía que ser muy claro que quien proclama esta verdad debe modelar con su vida y ser un verdadero creyente. Por eso, en primer lugar, necesitamos ver la realidad de la apostasía. Es una realidad. En segundo lugar, miraremos las características de los falsos maestros. En tercero, las falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que enseñan? Y por último, miraremos que nuestro llamado es una devoción total a Dios. Total al Señor y a su palabra. Hermanos, debemos estar conscientes que la falsa enseñanza produce comportamientos que parece brotar de una conciencia piedosa. Muchos de nosotros o de vosotros llegan aquí el domingo y lucen personas piadosas. Si nos miramos solo de lejos, parecen ser piedosos. Parecen que dan importancia a Dios y a la iglesia. Pero de verdad, cuando te hace un rayo X de tu corazón, se ve que no te hace caso la iglesia. No te hace ningún deseo diferente vivir para la gloria de Dios. Hermanos, es una realidad, dice el Espíritu, en primer lugar, pero hay una conjunción tan importante en esta primera parte de este versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Después de hablar que la iglesia es esta columna. La iglesia es columna y baluarte. Es el sostén que exalta este himno tan glorioso de Jesucristo. Pero tenemos que parar aquí. La vida de la iglesia no es solamente himnos de alabanza y adoración. Es examinar la vida de cada persona. Dentro de la alabanza hay un espíritu de engaño en algunas personas, que con su boca pueden estar cantando, te amo, oh Señor, y su corazón está lejos de Él. Pero piensa que el Espíritu aquí está diciendo claramente, Él no, sin duda, esto es lo que pasará. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando, y en el fin pasará peor, aumentará. El Espíritu es el revelador de estos maestros, el Espíritu es muy claro, Él dice, cuidado, no solo se levantarán falsos cristianos, sino falsos maestros. Y es lo mismo que Jesús ha dicho, porque el Espíritu revela lo que Jesús ha dicho. Jesús dice, entonces si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros, tened cuidado, os he dicho todo de antemano, en Marcos capítulo 13. Jesús ya había advertido, ten cuidado. Vendrán falsos cristos, falsos profetas. Y mira lo que hacen. Hacen señales y prodigios en el nombre de Dios para engañar. Esto es lo que vemos hoy día, hombres engañando a la gente con sus sutilezas, con sus palabras y hasta con sus milagros. Hay gente que dice, pero mira, hay milagros. Sí, Jesús había advertido. El cristiano vive por fe, no por ver. Nosotros vivimos creyendo en el invisible, no lo que podemos ver, lo que estos hombres pueden hacer. El mismo Espíritu nos advierte, hermanos y hermanas, sin ninguna duda. No es una opinión del apóstol Pablo, no es la opinión de los ancianos, sino que es la opinión y la autoridad del Espíritu que está diciendo que hay un problema real que la iglesia ha enfrentado, enfrentará,
y seguirá enfrentando hasta que Jesucristo regrese. Hermanos, este término que ha empleado el Espíritu aquí claramente en que los postreros tiempos. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, en estos postreros días, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Los últimos días ya han empezado desde la resurrección de Jesucristo y terminarán hasta que Él regrese. Así que los últimos 2000 años ya empezaron los últimos días. No estamos pensando en la era dispensacional, pretribulacional, que quizás para vosotros es una nomenclatura muy difícil de entender. Todo esto se resume en los finales de los tiempos. Hay mucha gente que dice: no, la apostasía solo vendrá en el final de los tiempos. No, ella ya hace parte de la iglesia desde los tiempos del apóstol Pablo. No solo mañana esto pasará, ya es un ministerio que está en acción, en operación hace 2000 años. Pablo había dicho en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, nos rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Hermanos, la iglesia, su función de proclamar el verdadero evangelio y defender el evangelio verdadero es porque el ministerio de la iniquidad está en medio nuestro. Está aquí dentro, no allá afuera. El Espíritu está diciendo: dentro de la iglesia está el problema. Los falsos líderes, los falsos cristianos. Pablo ya había advertido a esta misma iglesia en Éfeso 12 años antes. Él dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pero dice más: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 12 años antes Pablo ya había recordado a esta iglesia: ten cuidado, se levantarán, vendrán lobos rapaces. Pablo también había dicho a Colosas, en Colosenses capítulo 2, en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Hermanos, el privilegio de ser la casa de Dios no quiere decir que dentro de esta casa no haya perversos, no haya engañadores, no haya hombres separados de la gloria de Dios. Hermanos, aquí tenemos una certeza. Habrá personas que después de haber profesado fe abandonarán el camino de la verdad. Y esto nos debería traer un temor. Porque quizás tú hoy estás aquí alabando al Señor. Mañana, por todo lo que pasa en tu vida, puedes negarlo. Puedes abandonar la fe. Hermanos, la apostasía es una realidad inevitable. Y que debemos estar prevenidos para enfrentarla.
Debes examinar tu corazón diariamente. Y no es por acaso, nosotros no creemos en el acaso, que justo hoy, predicando primera de Timoteo, capítulo 4, tomaremos la Santa Cena. Solo toman la Santa Cena aquellos en que están examinando sus corazones. Y aquellos que están luchando para no enredarse en los caminos de este mundo. Aquellos que no solo han profesado una fe temporal, sino una fe eterna. Una confianza, una certeza eterna. Hermanos, hay muchos que abandonarán el camino de la verdad para seguir sus pasiones mundanas y satánicas. Muchos abandonarán el cielo por amor a su pecado. Muchos no soportarán sufrir en el camino angosto y preferirán la anchura que lleva a la destrucción. En tercer lugar, Pablo nos señala que el origen primario del error es satánico, es Satanás. Estos espíritus engañadores, estos espíritus malignos son satánicos, que los llevan a estos hombres, que los seducen para que prediquen lo que agrada a los hombres. El origen primario era diabólico. Y el diablo y sus espíritus estaban usando instrumentos humanos. Y aquí encontramos el contraste. Mientras la iglesia tiene instrumentos que predican, que proclaman la verdad, Satanás tiene instrumentos que proclaman la mentira. Y Timoteo tenía que estar atento a esto. Mientras la iglesia, dentro de ella, proclama la verdad, y estos son los fieles ministros, dentro de esta misma iglesia hay mentirosos, engañadores, que siguen un espíritu diferente. Hermanos, así que se describe a los apóstoles como personas descarriadas, que escucharon o prestaron atención a estos espíritus malignos que los seducieron. Y esta es la manera de Satanás actuar. Él no viene de forma personal, Él envía sus ángeles caídos, Él envía personas para hablar con los hombres. Y esta es la culpabilidad del ser humano. Los hombres que han escuchado a estos espíritus. Muchos de nosotros no escuchamos el Espíritu de Cristo, pero escuchamos el espíritu de este mundo que dice cuán bueno tú eres. El espíritu de este mundo dice, pero Dios no ha dicho esto. ¿Ha dicho Dios? Es el mismo espíritu del Edén. Es el mismo espíritu que quiere confundir a los creyentes, confundir a aquellos que creen en el Señor. Decir, pero no necesitas ser tan fiel. No necesitas ser tan santo. Al final, Dios es amor. Al final, todos los caminos lo llevan a Roma. A Roma, no al cielo. Al final, Dios es tan bueno que si tú pides perdón, Él te perdonará. Porque a Él duele su corazón. Como veíamos esta semana, ¿no? Que un cantante que dice, Dios quiere darte un beso, Dios quiere darte un abrazo, es una blasfemia. Pero a todos les gustan este tipo de canciones, este tipo de personas, que Dios es aquel Señor que sufre y no es nada sin los seres humanos. Y no ven las Escrituras que Dios es todo, y si acabara el mundo hoy y todos nos fuéramos al infierno, Él seguiría siendo grande, poderoso y 3 veces santo. Pero hermanos, necesitamos entender, nosotros los evangélicos, que la herejía está en nuestro corazón. Es la doctrina en materia de fe que sostiene opiniones contrarias a las de la Biblia.
que consideran la palabra de Dios como algo simplemente superficial. La herejía está en mí, en ti, para no sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero la apostasía significa que aquellos que dicen, sí, es verdad, pero vuelven atrás. Se apartan definitivamente de la recta enseñanza. Son aquellos que al parecer habían aceptado en un principio el Evangelio, pero en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento, en medio de la tardanza supuestamente de la venida de Jesucristo, dan la espalda a Dios y rechazan su verdad, su palabra. Pero una apostasía implica necesariamente una posición de la que uno estaba, de uno que puede caer. Una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que caiga en un pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no cristiano, no convertido, que no ha experimentado la regeneración de la conversión. La apostasía es de aquellos que no han sido transformados por el Espíritu Santo, sino que fueron transformados por la religión. Primera de Juan nos dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, que el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Pero sabemos que el espíritu de este mundo seduce a los hombres. En 2 Corintios 4, el apóstol Pablo dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso, hermanos, hay un ministerio de la impiedad, pero hay un ministerio de la iniquidad. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, o si recibe un espíritu diferente que no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, que bien lo toleran. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es de gran cosa que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás disfraza a estos hombres para proclamar una mentira. Pero Jesús ya había advertido en Mateo 24, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarden, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Eso es lo que Jesús nos dijo. Hermanos, el que persevera no es la fe una emoción. La fe es la convicción que aun cuando me entreguen a muerte, yo continuaré. Y la pregunta que Jonathan Edwards hizo a más de 200 años fue: si hoy tú solo fuera creyente, ¿te levantaría y diría, yo creo en el Señor Jesucristo? Si fueras la única persona en el mundo a creer en Jesús, ¿te pondría de pie y proclamaría la verdad? ¿O solamente estás siguiendo la corriente de otras personas? ¿Eres capaz de ponerse de pie y proclamar la verdad del Evangelio, aunque seas el único? Jesús había dicho en una parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Hermanos, creyente, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Es genuina? ¿Pues fruto del engaño, la seducción de Satanás y de falsos maestros? ¿Cómo está tu vida examinando tu fe de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios? No es tu corazón que define la fe, es la palabra de Dios y la verdad en Cristo Jesús. No son tus emociones las que definen la fe. Amigo que nos visita hoy, tal vez tú dices: bueno, yo nunca he profesado fe en Cristo Jesús. Todavía dice: pero yo no corro el riesgo de ser un apóstata. Pero si no te conviertes, estarás condenado juntamente con los falsos cristianos. Si hoy estás aquí escuchando la verdad y te quedas en este lugar, estás en un lugar peligroso. Estás en un lugar de condenación. Si no te arrepientes y crees en Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, Él es la única esperanza de quitarte de la condenación, no la religión, no las obras. Es Cristo Jesús y te clamamos para que te arrepientas y vengas en Él. Porque los falsos maestros, amigos y hermanos, tienen una característica. Estos falsos maestros que hacen a la gente extraviarse, dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que tienen cauterizada su conciencia. Hermanos, estas personas son engañadas por hombres hipócritas y mentirosos. Una iglesia verdadera trata de ganar convertidos a Cristo y edificarlos espiritualmente, mientras los falsos maestros, los falsos apóstoles, falsos profetas usan la palabra de Dios para convertirlos en esclavos de ellos mismos. Hermanos, estos hombres son espiritualmente insensibles, es lo que la palabra dice. Ellos no están mirando a dónde las personas están yendo. El verbo cauterizar es que ya ha matado el tejido del corazón. Ya no tiene ningún resentimiento, ningún sentimiento de temor. La conciencia ya no le dice, no le distingue del bueno y malo, sino que viven la vida destruyendo la vida de los demás. Ellos no están preocupados que están llevando a la gente al infierno. Ellos están preocupados en hacer seguidores, porque han silenciado la voz de alerta del Espíritu Santo. Ellos han silenciado la imagen de Dios para seguir en a sí mismo. Hermanos, cuando ven hombres
carentes de toda sensibilidad, tienen cuidado. Personas en que dicen, no tengo ninguna importancia a lo que los demás van a decir, son personas insensibles y no tienen el Espíritu Santo. Pero estos hombres son hipócritas, tienen un corazón dividido y desobediente, ligeramente hablan de Dios y de sus virtudes, pero son aquellos que pretenden engañar con sutilezas a la vida de los creyentes. Se trata de individuos malignos que con toda premeditación, con la mala intención, transmiten enseñanza que ellos mismos no creen y que saben que son falsas. Pero de todos modos, con una apariencia de sinceridad, las promueven como verdades. Satanás, lo mismo que hizo con Eva, una declaración hipócrita. Él quería que Eva llegara a elevarse a un nivel superior de gloria para que pudiera ser como Dios. El verdadero propósito de estos hombres es destronar la gloria de Dios y tomar el trono de Jesucristo. Cuando ponen el ser humano en el centro del universo, están destronando a Dios y poniendo al hombre en el lugar de preeminencia. Pero dice Jesús en Mateo 7, por los frutos los conoceréis. Estos falsos maestros predican una cosa, pero practican otra. Ellos viven de una manera no de acuerdo a la verdad. Y una de las características de un siervo verdadero de Dios es su sinceridad y su integridad. Aunque no viven de manera perfecta, pero están expuestos todos los días a la palabra del Señor. Estos hombres ya no tienen temor de entristecer el Espíritu Santo, porque ya lo han resistido, ya lo han apagado. Y por medio de su propia rebelión y obstinación, la conciencia de ellos está endurecida. El apóstol Pedro dice lo mismo en 2 de Pedro. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en el pleno día de placeres sensuales. Y abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que con duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Ellos prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que ha vencido. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les han ocurrido lo del acercado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, estos hombres lo único que hacen es prohibir. Y aquí Pablo dice: prohibirán casarse, prohibirán juntarse con el pueblo de Dios para montar una familia. Y aquí no solamente, hermanos, está el hecho del matrimonio en sí, porque hay personas que no todos deben casarse. El matrimonio no es para todas las personas. Hay personas que tienen el don de abstinencia, de no casarse. Pero lo que está en juego aquí no es solo el matrimonio, es la representación de Dios, porque ya están destruyendo la iglesia, ahora están destruyendo el matrimonio, que también representa el amor de Cristo por su pueblo.
La idea de estos hombres no es solo contaminar la iglesia, es contaminar la familia, contaminar la casa de los hombres que tanto Pablo había dicho en los requisitos de los obispos y diáconos, que deben gobernar bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que sean maridos de una sola mujer. Estos hombres no solamente prohíben la institución de Dios de formar una sola carne, no solo con Él, pero los unos con el otro. El hombre y la mujer lo que están llevando a vivir de una forma ilícita, como el adulterio y la fornicación. Pero no solamente esto, es una rebelión contra lo que Dios ha ordenado. Dios ha bendecido el matrimonio, pero Dios también ha bendecido los alimentos. Y muchos hoy día intentan levantarse en contra de los alimentos, considerando impuro lo que Dios ha purificado. Muchos creen que por su mucho ayunar, por su mucho dejarse de comer, exaltarán a Dios. Muchos piensan que por dejar de comer o dejar de casarse, alegrarán a Dios. Muchos piensan que por dejar de hacer algo, serán más aceptados. Pero en esencia, están rechazando a Dios mismo. Es un rechazo de la salvación de Cristo para dar méritos a mí, a la carne, a la capacidad del hombre de vencer. Son hombres que no han entendido el Evangelio y siguen intentando zafarse por sus méritos, por sus obras. Hermanos, llega a ser ridículo creer de cómo el ser humano quiere tener los estándares de Dios aparte de Jesucristo, aparte de la fe. Jesús había dicho en Marcos capítulo 7, ¿no comprende que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía lo que sale del hombre, esto es lo que contamina el hombre. Hermanos, no queremos tratar de agradar a Dios con ayunos y renuncias de nuestros propios deseos para agradar a Dios. Él quiere un corazón contrito y humillado. Él quiere un corazón devoto a Él. Él no se agrada de sacrificios. Él se agrada de un corazón contrito. Venir a la iglesia no es una ley impuesta por los pastores. Es un llamado de aquellos humillados, contritos, salvados por Jesucristo, que necesitan de Él. El verdadero creyente vive una devoción a Dios diaria. Es una oración y la palabra de Dios que santifica los alimentos, santifica nuestros matrimonios. Pero no solo esto, el cristiano, el creyente vive la vida con acciones de gracia. Es un corazón nuevo, es un corazón transformado. El creyente vive de una manera agradecida. Pablo dice a Tito, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Hermanos, los alimentos y el matrimonio fueron creados para el consumo de los creyentes con acción de gracia. Es solo nosotros, al ver la creación de Dios, podemos glorificarlo. Es solo tú y yo que fuimos transformados por el poder del Espíritu. Al ver la creación, no la adoramos, pero nos regocijamos del tamaño del poder de nuestro Rey. El tamaño del poder y la grandeza es a través de todas las cosas que damos valor al Creador.
Si no valoramos las cosas pequeñas de esta vida, ¿cómo valoramos el grandioso Dios eterno y todopoderoso? Hermanos, el propósito de la creación es que ella sea recibida, disfrutada y que sea un motivo de reconocimiento y gratitud. Esto es lo que Pablo dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Cuando las cosas que vemos en este mundo no contradicen la palabra del Señor y la oramos, entonces agradecemos a Él. Y el cristianismo, hermanos, es aquel que reconoce estas dos cosas. Todo fue Dios que ha creado y Dios ha transformado. Hermanos, si necesitamos entender, como dice Cipriano a Tertuliano en el primer siglo, el segundo siglo dice: nadie piensa que el hombre bueno puede abandonar la iglesia. El viento no se lleva el trigo, ni la tormenta desarraiga el árbol que está asentado con raíces sólidas. El tamo se lo lleva la tempestad, y los árboles débiles quedan derribados al encuentro con el torbellino. Pero los verdaderos creyentes son aquellos que, arraigados en la palabra del Señor, en la oración que es la comunión, no serán llevados. Lucas 9 nos dice los discípulos: yo te seguiré, Señor, pero primero permítame despedirme de los de mi casa. Pero Jesús dice a estos discípulos: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La ley y los profetas, dice Lucas 16, se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermanos, el reino de Dios necesita esfuerzo, batalla. El reino de Dios necesita que nos levantemos de nuestra comodidad para vivir una vida devota al Señor. Por eso tenga cuidado que estás viviendo una vida religiosa, que estás bien con el Señor. Si piensa que el ideal del creyente es ser una persona muy espiritual, que no puede ni debe contaminarse con nada del mundo, estás engañado. Esto es una herejía del primer siglo. El cristiano sabe cómo vivir en un mundo caído. El cristiano sabe disfrutar de la vida de una manera que glorifica a Dios y no a sí mismo. El cristiano sabe hablar y escuchar y ver las cosas de este mundo de una manera sabia y prudente. Porque no todo me edifica, dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas, todas las cosas fueron creadas por Dios, pero yo no me dejaré llevar por cada una de ellas. Yo sabré cómo andar en este mundo. Por eso, hermanos, esta advertencia es para mí y para ti, que quizás no estamos tan cerca de herejías, pero estamos cerca de nuestra religiosidad todos los días. Todos los días pensamos que por hacer algo mejoraremos. Estaremos más cerca de Dios si dejamos de comer, si dejamos de no mirar películas. Esto no es verdad. Es un llamado a nosotros, hermanos, a buscar a Dios en integridad y mirar en nuestro corazón qué es lo que creemos de Jesucristo, de Dios. Pero también necesitamos conocer al enemigo que estamos enfrentando. Para conocer y combater las herejías necesitamos entenderlas, porque esto afectará el crecimiento de nuestra fe. Cuando enfrentamos a falsas doctrinas, la mayoría de las cuales son ridículas e infundadas, tenemos más confianza de lo que hemos creído. Pablo dice: porque yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo estaba seguro de quién había creído. Por eso conocer las herejías aumenta nuestra responsabilidad. Muchos de nosotros venimos de iglesias herejes.
hombres que predican a sí mismos, y esto aumenta nuestra responsabilidad como miembros para luchar en contra de esta herejía. Hermanos, conocer la verdad me ayuda a oponerme al error. No es muy difícil para un cristiano sincero identificar con la herejía. Él está en desarmonía con la Biblia. Sus argumentos no son bíblicos, son extra bíblicos, son antibíblicos, se contradicen. Jesús no es el centro de la atención, tiene otras fuentes de verdad, de salvación. Sus miembros pretenden ser los únicos que tienen la razón. Utilizan una falsa interpretación de la verdad para inflar sus egos. No solo enseñan a la gente cómo salvarse, sino que prometen una salvación fuera de Jesucristo. Así que, hermano y hermana, ¿qué estás haciendo para perseverar en el amor y en el conocimiento de Cristo? ¿Cómo está creciendo tu fe? ¿Cómo estás luchando hoy para vivir una vida que agrada al Redentor? ¿Cómo está tu fe hoy, hermano y hermana? No es solamente creer en Jesús y todas las cosas te van bien. Es un llamado a la iglesia a luchar en contra de la herejía, en contra de la religiosidad. Amigo, que estás aquí, ríndete hoy a Cristo. El Evangelio de Jesucristo te llama a mirar este mundo allá afuera, a los alimentos, a la institución de Dios, no solo la iglesia, al matrimonio, y dé gracias a Dios, porque Él lo creó para manifestar su amor por su creación. Dé gloria al nombre del Señor, para que venga tiempo de refrigerio en tu alma. Iglesia, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo para luchar contra el error? Debemos vivir el Evangelio como iglesia y no solo los domingos, porque estemos donde estemos, formamos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que ser conscientes de esto, que estamos trabajando para el Señor a tiempo completo, para avanzar el reino de Dios y para defender la verdad del error. Hermanos, es un llamado a nosotros. Ven a Cristo y busca en Él un corazón agradecido por todo lo que tienes y por todo lo que Él es, y Él nos ayudará. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, es un camino difícil, Señor, que nos has dado para luchar contra las herejías, las falsas enseñanzas, pero también, Señor, luchar contra nuestro propio ego, porque queremos muchas verdades que hagan que tú hagas lo que queremos. Señor, perdónanos por ponernos en el centro del mundo cuando tú eres el centro. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, Señor, para no adorar a la creación o no adorarnos nosotros más que a ti. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, una fábrica, Señor, que no se conforma a tu verdad. Somos religiosos por naturaleza, Señor, y creemos que podemos salvarnos como queremos, por nuestras obras, por nuestros méritos. Pero ayúdanos a descansar en el precioso Evangelio de Jesucristo, en aquel que murió en nuestro lugar y resucitó el tercer día para pagar el precio de nuestro rescate. Señor, que podamos poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y que podamos, Señor, ser agradecidos con todas las cosas que nos das, que podamos usar los alimentos, la familia,
para alabarte, para engrandecerte. Y que seas tu palabra, Señor, santificándonos, exaltando tu nombre, para que solo tú te lleves la gloria. Ayúdanos, oh Señor, que quiera que comamos, quiera que bebamos, quiera que hacemos cualquier otra cosa, hagamos todo para tu gloria. En el nombre precioso de Jesucristo es que oramos. Amén y amén.